Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sí, dependiendo del horario que me vean. Lo que voy a hacer en este video es explicar las resoluciones de los ejercicios. De hecho, digamos, estos videos van a estar divididos en partes. Y el principal motivo por el cual realizo esta modalidad es por la gran fluctuación que hay últimamente, sí, en la velocidad del internet, que a momentos se corta y bueno, hace imposible, digamos, en tratar de tener una conexión por Zoom. Bien, vamos a empezar para el primer ejercicio. ¿Sí? Para el primer ejercicio lo que nosotros vamos a necesitar es la ecuación fundamental de la hidroestática. ¿Sí? La ecuación fundamental de la hidroestática, la cual es la siguiente. ¿Sí? Tenemos que la presión 2 va a ser igual a la presión 1 por el área más la densidad, ¿sí? Por la altura por gravedad. ¿Sí? Esta es la ecuación fundamental de la hidroestática. Y bueno, aquí lo que trata de describir esta ecuación es de que a mayor profundidad va a haber una mayor presión. Si bien nosotros en el ejercicio tenemos un recipiente, ¿sí? En el ejercicio nosotros tenemos un recipiente que contiene tres fluidos. Tenemos aceite, agua y mercurio. ¿Sí? Vamos a describir eso. Está dividido en tres partes. Sí, bien, esta parte sería el aceite. Esta parte sería el agua. Y esta parte sería el mercurio. ¿Sí? Para esto, nosotros debemos considerar dos situaciones. ¿Sí? Si bien aquí no hace referencia en el problema, si en el problema no se especifica si el recipiente está el hecho, no sé si se cortó de nuevo el internet, el hecho de que nosotros no esté especificado nos plantea dos cosas, ¿sí? Las dos diferencias. Si nosotros tenemos que el recipiente está abierto, nosotros deberíamos considerar aquí la presión atmosférica, ¿sí? La cual va a influir, ¿sí? En la ecuación que nosotros tenemos aquí en esta parte, sobre todo en la presión 1, que esto haría referencia a la presión 1, ¿sí? Lo que está aquí en esta parte, ¿sí? Bien, si nosotros tenemos que el recipiente está abierto, tenemos la influencia de la presión atmosférica. Si nosotros tenemos que el recipiente está cerrado, ¿sí? Esta presión 1 va a ser casi, ¿sí? Igual a 0, lo cual, ¿sí? Se va a considerar la presión 1 muy despreciable. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros vamos a tener que, considerando que esa presión va a ser muy despreciable, nosotros vamos a tener que, o sea, considerando la ecuación fundamental, vamos a tener el siguiente cambio, que esa presión 2 que nosotros queremos obtener aquí, que es en el fondo de su recipiente, va a ser igual, ¿sí? A la densidad por altura por gravedad, ¿sí? O sea que nos va a modificar la ecuación. Y es en esta forma, ¿sí? En la cual nosotros vamos a trabajar. Ahora, nosotros
como tenemos tres fluidos, ¿sí? Tenemos aceite, agua y mercurio, tenemos tres alturas, ¿sí? Bueno, recordemos, tenemos tres fluidos. Esto sería parte, sí, del aceite, que sería también. Este sería el agua y el mercurio. Tendríamos un H1, un H2 y un H3. Haciendo referencia, sí, a lo que nosotros tenemos aquí. Ahora, nosotros podríamos generalizar, sí, para calcular directamente la presión, sí, en el fondo de ese recipiente, la presión 2, que sería en este caso, y lo que deberíamos hacer es considerar cada uno de estos, ¿sí? En tal caso, bueno, yo como tengo tres fluidos, sería densidad 1 por H1 por gravedad, ¿sí? Más densidad 2 por H2 por G más densidad 3 por H3 por G, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer es reemplazar cada uno de estos valores. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos que para el caso del aceite, ¿sí? Tenemos una densidad de 0,8 gramos, ¿sí? Sobre centímetros cúbicos. En el caso del agua, ¿sí? Tenemos 1, ¿sí? 1 gramo por centímetro cúbico. Y luego tenemos el mercurio, que sería 13,6 gramos por centímetro cúbico. Bien, otra cosa interesante, sí, del primer ejercicio que ustedes van a tener que poner así, es por qué yo ordené de esta forma, ¿sí? O sea, en la parte superior se encuentra el aceite, luego se encuentra el agua y luego el mercurio. ¿En base a qué yo ordené esto, sí? O sea, tiene que ver con algún dato que se especifica, ¿sí? En el ejercicio. ¿Por qué está ordenado de esta forma? Bien. Entonces lo único que nosotros debemos hacer en el primer ejercicio es reemplazar, ¿sí? Aquí sería la densidad, que, bueno, en tal caso podríamos empezar por el aceite, que es 0,8, ¿sí? Y de esa forma podríamos calcular. Bien, con esto, si ustedes en tal caso pueden calcular, yo aquí les voy a tratar de simplificar y de reducir esta ecuación. Tendríamos entonces la presión 2. Y el hecho de que se repiten los tres términos, yo lo que podría hacer es hacer directamente esto, ¿sí? Esta es una propiedad matemática que se llama factor común. ¿Sí? Bien. Ahora, si nosotros observamos, ¿sí? A ver, nosotros tenemos que este G, ¿sí? Nosotros tenemos que es 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Y nosotros aquí tenemos centímetros cúbicos. Entonces aquí tenemos un primer problema, ¿sí? Recuerden que siempre debemos trabajar con las mismas unidades. Bien, ahora, en el tema de las alturas, ¿sí? H1, H2, H3 también las tenemos en centímetros, ¿sí? En tal caso, ahí revisen el ejercicio y ahí vamos a poner los datos. Bien, nosotros en los datos tenemos que, en el caso del aceite, ¿sí? Que sería el H3, tiene 40 centímetros. H2 tiene también 40 centímetros y H3 tiene 20 centímetros, ¿sí?
Bien, repito, lo único que tenemos que hacer nosotros aquí es reemplazar. Y aquí la dificultad que nosotros tendríamos es pasar este 9,8, ¿sí?, de metros sobre segundo cuadrado a centímetros. Bien, aquí recuerden que nosotros tenemos aquí un G de gravedad. Tendríamos 9,8 metros sobre segundos, ¿sí? Y ahora aquí nosotros debemos utilizar una equivalencia para transformar esto, ¿sí? O sea, y la idea es de que siempre, si nosotros lo tenemos como numerador, debemos ponerlo aquí en la parte esta como denominador a esa equivalencia para que se simplifique, ¿sí? Entonces, en tal caso, yo tendría aquí 1 metro es igual a 100 centímetros, ¿sí? Al utilizar esto, yo lo que voy a hacer es simplificar esto, ¿sí? Entonces ya me quedaría, ¿sí?, la gravedad, que es 9,8, me quedaría por 100, ¿sí? Y ya me quedaría en centímetros sobre segundos cuadrados, ¿sí? Entonces recuerden, lo único que tienen que hacer es reemplazar y así obtener la presión. Y recuerden, ¿sí?, de que en el caso de la presión, si se la mide en pascales, ¿sí?, y pascal tiene las siguientes unidades. Tiene kilogramo sobre metro cúbico por metro sobre segundo cuadrado por metro. Esas unidades tienen que estar especificadas así para considerar que sea una unidad de pascal, ¿sí?, una unidad de presión. Puede haber alguna combinación ahí con los demás, pero tienen que tener esas unidades, ¿sí? Bien, ahora lo único que tienen que hacer ustedes es reemplazar y así obtener la presión en el fondo del recipiente. Y bueno, ese sería el ejercicio número 1. Bien, para el segundo ejercicio, sí chicos, vamos a continuar. Para el segundo ejercicio, lo que nosotros vamos a tener que utilizar es esta ecuación que nos aparece en la parte que nosotros tenemos del manómetro, ¿sí?, en donde sabemos sí que esta herramienta lo que nos permite es medir la presión de un fluido contenido en un recipiente, considerando así la diferencia de altura. Esa diferencia de altura que yo le estoy hablando, estamos haciendo referencia a esto, ¿sí?, a lo que está aquí en esta parte. Bien. Ahora, nosotros, la situación que tenemos en el ejercicio 2 es la siguiente, ¿sí? Bien, esto es lo que nosotros tenemos del ejercicio 2, ¿sí? Esta es la figura que nosotros tenemos, ¿sí?, el gráfico que el cual nos describe la situación, que me dice que por una de las ramas de un tubo U, que inicialmente contiene agua, se vierte aceite, ¿sí? Los líquidos no se mezclan y quedan distribuidos en el tubo como se muestra en la figura. Si la altura de la columna de aceite, ¿sí?, mide 22 centímetros y la diferencia de altura de la columna de agua es de 20 centímetros, determinar la densidad del aceite, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que resolver. Y nosotros lo que vamos a hacer es utilizar, ¿sí?, esta ecuación que nosotros tenemos aquí en la parte del manómetro, en donde nosotros tenemos un equilibrio, ¿sí?, entre esos bien, un equilibrio entre esos dos fluidos. Bien, vamos a escribir la ecuación que nosotros tenemos, ¿sí?, es la presión, ¿sí?, presión más densidad por gravedad. Bueno, yo lo voy a transformar a la notación a la cual nosotros utilizamos, ¿sí?, por altura, ¿sí?, esto sería un H1,
Bien, y aquí en la densidad, yo voy a poner, por ejemplo, del agua. Sí, del otro lado tendríamos, en este caso sería esa presión, sí, atmosférica que tendríamos aquí, más la densidad del aceite por gravedad por altura 2, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Nosotros vamos a tener que, considerando, bien, nosotros vamos a tener que, como lo muestra en la figura, ¿sí? Los puntos 1 y 2 se encuentran a la misma presión, ¿sí? Debido a que los líquidos están en equilibrio. Entonces nosotros tendríamos, ¿sí? Que en este caso, bueno, aquí tendríamos esa, ¿sí? Esta igualdad entre esas dos presiones. Por lo tanto, esta parte se iría y nos quedaría directamente esto, ¿sí? La densidad del agua por gravedad por altura igual a la densidad del aceite por gravedad por altura 2. Esta es altura 1, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a anotar los datos que nosotros tenemos, ¿sí? Voy a pasar a anotar los datos. Bien, nosotros eh, tenemos H2, es del aceite, ¿sí? Y tenemos 22 centímetros. H1 tiene que ser del agua, ¿sí? Y nosotros tenemos del agua, 20 centímetros. Bien, lo que pasamos a hacer, bien, la idea que nosotros tenemos que hacer es despejar la densidad del aceite. Si en tal caso, voy a despejar la densidad del aceite, me quedaría densidad del agua por G por H1. Bien, todo esto, lo que está del lado derecho, está multiplicando, ¿sí? A la densidad del aceite. Entonces, para el lado izquierdo se va a convertir en una división, lo cual me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría sobre G por H2. Y aquí me quedaría densidad del aceite, ¿sí? Bien, aquí como nosotros tenemos, ¿sí? Esto se repite y sabemos que se trata de lo mismo, ¿sí? De 9,8 sobre metros sobre segundo cuadrado. Esto se va a cancelar y me quedaría directamente que la densidad del aceite va a ser igual a la densidad del agua por H1 sobre H2. Lo que ustedes tienen que hacer directamente ahí es reemplazar y así van a obtener la densidad del aceite. Recuerden que la densidad, ¿sí? Tiene las unidades de masa sobre, perdón, tiene la unidad de masa que es kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? O en tal caso también se utiliza también se utiliza gramos o centímetros cúbicos, ¿sí? Bueno, pero en tal caso ustedes los tienen que pasar en cualquiera de los dos. Esas son las unidades que nosotros tenemos de densidad. Bien, y eso sería del punto número 2. Bien, chicos, vamos a pasar a los puntos 3 y 4, ¿sí? En el punto número 3 es un procedimiento similar, sí, al ejercicio número 2 que se vio anteriormente. Y lo que ustedes tienen que calcular en el punto número 3 es la diferencia de altura. Ahora lo que nosotros vamos a pasar, sí, a ver es el punto número 4. Sí, aquí nosotros lo que vamos a hacer uso es del principio de Pascal, ¿sí?
Bien, y tenemos la siguiente situación, en donde me dice que para levantar un carro se utiliza un gato hidráulico, como se muestra en la figura, ¿sí? A esta figura hace referencia. Si la masa del automóvil es de 1000 kilogramos y el pistón A, y en el pistón A cuya área es de 20 centímetros cuadrados, se aplica una fuerza de 200 newton, determinar el área del pistón B para que ejerza una presión igual a la ejercida por el pistón A. El hecho de que diga una presión igual ejercida sobre el pistón A hace referencia a lo que nos dice, ¿sí? Principalmente el principio de Pascal, que si nosotros aplicamos una presión externa a cualquier punto de un fluido, ¿sí? En reposo, esta presión se va a transmitir exactamente igual a todos los puntos del fluido. ¿De qué fluido estamos hablando? Estamos hablando del fluido que está aquí, ¿sí? En la parte de azul. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza, ¿sí? Esta fuerza, considerando esta área, esta fuerza, ¿sí? Mediante la presión 1 se va a distribuir hacia, ¿sí? Hasta esta parte que nosotros tenemos aquí del automóvil y se va a distribuir de forma que vamos a tener una fuerza B, ¿sí? Y lo que nos dice principalmente es de que tanto la presión que hay en esta parte, en la parte izquierda como en la parte derecha, va a ser igual, ¿sí? Lo cual, considerando esto, que la presión 1, si hacen referencia a esta parte, y la presión 2 a esta parte, van a ser iguales, tenemos esta relación. Considerando nosotros esta relación, ¿sí? Lo que vamos a hacer es directamente reemplazar estos valores y así calcular el área, ¿sí? Que es lo que nos está pidiendo, ¿sí? Determinar el área del pistón B. Eso es lo que nosotros debemos determinar. Área del pistón B. ¿Sí? Bien, nosotros tenemos que el pistón A, ¿sí? Eh, tiene un área de 20 centímetros cuadrados. Tenemos la masa del automóvil, que es 1000 kilogramos. Tenemos una fuerza, ¿sí? Que es la fuerza que se aplica, sería la fuerza A, ¿sí? Que se aplica, sería aquí. $200 newton. ¿Y qué otro dato tenemos? No tenemos ningún otro dato, ¿sí? Bien, aquí lo que nos estaría faltando, ¿sí? En tal caso tenemos la fuerza A y debemos determinar la fuerza B, ¿sí? Esta fuerza B, digamos, lo que tiene que levantar, digamos, es el peso del auto, el cual nosotros tenemos aquí el dato, la masa de dicho auto, ¿sí? Entonces, para determinar eso, lo que vamos a hacer es calcular, ¿sí? El peso, que es masa por gravedad. Entonces, esto va a ser igual a 1000 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Sí, ahora voy a calcular. Bien, calculado esto, me da fuerza de B 9800 newton. Sí, ahora lo que vamos a hacer, quizás otro problema que nosotros tengamos. Vamos a ver bien. Veamos. Bien, nosotros aquí habíamos trabajado con metros, ¿sí? O sea que este newton que nosotros tenemos es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Kilogramos por metro sobre segundos cuadrados. Quizás se nos presente aquí en la dificultad con esto, ¿sí? En tal caso, a esto hay que pasarlo a metros cuadrados, ¿sí? Pasarlo, entonces vamos con
la parte del pistón A, que sería el área, ¿sí? Área 1, sería 20 centímetros cuadrados. Bien, lo que queremos hacer es pasar a metros cuadrados. Yo para eso tengo que escribir aquí una equivalencia. Yo tengo que 1 metro, ¿sí? Es igual a 100 centímetros. Y esto lo puedo poner al cuadrado, ¿sí? Para así simplificar. Calculo esto, me quedarían 200 centímetros cuadrados por. Bien, y aquí me quedaría 1 metro cuadrado sobre, y aquí debo calcular 100 al cuadrado. Que 100 al cuadrado me da 10.000. 10.000 centímetros cuadrados. Y ahora sí ya puedo simplificar esto, ¿sí? Lo cual me quedaría el área 1. Voy a escribir aquí. Va a ser igual a 20 dividido 10.000. Lo cual me da 0,002 metros cuadrados, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a pasar a hacer? Es directamente a reemplazar, ¿sí? En esta parte. Entonces, reemplazamos. Bien, ¿qué es lo que vamos a reemplazar? Nosotros ya tenemos la fuerza 1, que sería 200 newton. Tenemos el área 2 y tenemos la fuerza 2. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es directamente reemplazar y reemplazamos y despejamos el área 2, que sería esto que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Bien. Y tienen que despejar eso nada más y así van a obtener el área. ¿Sí? Bueno, eso sería del ejercicio 4.